Hoy estamos en el sermón dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte y doy una muy cálida y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos escuchan. Quiero decirles que me inspiró este mensaje dos cosas. En primer lugar, el que, dada la cuarentena, tuve un poco de tiempo para ver 50 minutos día por medio, una serie en Netflix, y un diálogo entre los personajes me llamó poderosamente la atención. Alguien dijo, el pastor va a predicar acerca de la purificación, y esa persona le preguntó a la familia que estaba allí, estaba el hijo, estaba la esposa, ¿qué viene antes de la purificación? Una pregunta interesante. ¿Qué viene antes de la purificación? Obviamente se trata de la purificación de la vida. Y empezaron a dar respuestas. Uno dijo la catarsis. Ustedes saben que la palabra catarsis, de donde viene después cátaros, significa descargar, purificar, ¿no es cierto? Y cátaros quiere decir precisamente los puros. El hijo dijo, antes de la purificación viene la confrontación. Interesante respuesta. Y la esposa dijo, antes de la purificación viene la verdad. Bueno, yo me quedé con todas esas respuestas, me parecieron todas muy importantes y quería hoy hablarles acerca de la purificación. Pero sin embargo, quería hablarles acerca de la purificación porque encontré un texto que me pareció absolutamente adecuado. No lo encontré, lo conocía de memoria, había predicado sobre él otras veces y digamos que lo reencontré, lo descubrí. Y el texto se encuentra en el capítulo 4 de la Carta de Santiago, pero yo se los voy a leer y al explicárselos les voy a hacer una trampita, a ver si ustedes pueden captar en qué consiste la trampita. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Son solamente 4 versículos. Dice, sométase pues a Dios, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen, aquí nuevamente el tema de la purificación, su corazón, ustedes, los de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, cuando yo pensé en esto de qué viene antes de la purificación, la confrontación, eso lo dijo un muchacho ya de alrededor de unos 30 años o casi por allí. Y bueno, el muchacho lo dijo porque en la historia, en la película, se refería a sí mismo, ¿no? ¿Qué necesitaba él para purificarse? Bueno, el joven se había revelado desde su más temprana infancia en relación al padre o contra el padre, porque el padre era un padre autoritario, impositivo, invasivo. Y entonces él actuaba con rebeldía, como muchos que actúan sin rebeldía, pero a la vez sin rumbo. La rebeldía en relación al padre lo hacía no encontrar exactamente su rumbo. Comenzó muchas cosas. Por supuesto empezó haciendo algo que el padre le había señalado y no lo terminó. Después comenzó
otra carrera y tampoco la terminó, ¿no es cierto? Y luego comenzó a dedicarse a escribir por el encuentro con un monje budista y se casa con una mujer que quiere comercializar todo lo que él escribe y se convierte en una empresa más o menos importante. La rebeldía lo había llevado a saber lo que no quería, pero no a descubrir exactamente lo que él quería. De manera que muy sabiamente mi esposa, que estaba mirando la película conmigo, me dijo: este muchacho terminaba siempre sin elegir. Obviamente, terminaba siempre bajo el señorío de los otros, haciendo lo que los otros lo inducían a hacer, de lo cual él no estaba plenamente convencido, con lo cual él no estaba plenamente satisfecho. Es lógico que este muchacho, para hablar de purificación, pensara en primera instancia en confrontar. Entonces yo pensé, la confrontación viene antes de la purificación. Él tiene que confrontar al poder de los otros, al poder de los que lo rodean. Ahora, fíjense ustedes que en esa confrontación pasaba muchas veces de la resistencia a la complacencia, ¿no es cierto? Y yo quiero hacer una trampita, y la trampita consiste en empezar a leer el versículo 7, pero no desde el principio, porque yo asocié confrontación con resistencia, y dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿No les parece que entre confrontar y resistir hay una similaridad? Yo creo que sí. Yo asocié esa confrontación de la película con la resistencia. Y aquí nos habla de la resistencia al diablo. El diablo significa en griego calumniador. El que calumnia, ¿no es cierto? El diablo, como dice Juan 8:44, es mentiroso, ¿no es cierto? Y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. O sea, el diablo, con quien tenemos que resistir, nos confronta con un estilo, o nos quiere inducir, mejor dicho, a un estilo de vida inauténtico. Un estilo de vida inauténtico. Este muchacho debía resistir, debía confrontar un estilo de vida inauténtico. Él debía levantarse contra un estilo de vida inauténtico. Bueno, yo, para usar la palabra estilo de vida inauténtico, debo referirme a un filósofo, Martin Heidegger. Y pido disculpas porque muchos hermanos creen que cuando introduzco la filosofía, ya entonces me voy de lo que el Espíritu Santo quiere hablar, porque disocian el Espíritu Santo con la filosofía y caen en un grave error. Por ejemplo, ignoran que Pablo muchas veces aludió a los filósofos y a los poetas de su tiempo. Bueno, y yo quiero aludir a Martin Heidegger, y no por esto el mensaje va a ser menos espiritual, y no por esto el mensaje va a convertirse en una clase académica, porque la filosofía sirve para la vida, y la filosofía no está desvinculada de la espiritualidad cuando se la utiliza dentro de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Resistir contra la vida inauténtica, confrontar la vida inauténtica. ¿Qué era para Martin Heidegger vivir inauténticamente? Es vivir en lo impropio, es vivir en el sé o en el uno, y no en el sí mismo. A ver si me explico, y lo vuelvo a explicar. Vivir inauténticamente es vivir en el sé o en el uno, en el impersonal,
y no es vivir en el uno mismo, es vivir en el se dice. Digo porque se dice, pienso porque se piensa, hago porque se hace. Entonces, la persona que vive inauténticamente vive bajo el señorío de los otros. Vive bajo lo que les propone el mundo. Ahora, algunas formas de vida inauténtica están constituidas, por ejemplo, por la publicidad. La publicidad que quiere, digamos, que nosotros pensemos lo que se piensa, digamos lo que se dice, etc. Otra forma de vida inauténtica tiene que ver con la masificación, cuando nos convertimos en una masa, cuando vamos a una cancha de fútbol y hacemos lo que todos hacen. La vida inauténtica consiste en el anonimato, en pasar por este mundo sin dejar ninguna huella personal, sin dejar ninguna huella propia. La vida inauténtica consiste en las habladurías, la vida inauténtica consiste en la avidez de novedad. Hay gente que siempre quiere algo nuevo, pero por ser algo nuevo, sencillamente. Y entonces a esto Heidegger lo llama la errancia. Van de un lado hacia el otro. Es como si no tuvieran rumbo, es como si no tuvieran brújula. Bueno, este muchacho evidentemente quería nada más ni nada menos que confrontar con esto. Es muy interesante la observación que hacía mi esposa. Lo que pasa con este muchacho es que él no elige, otros eligen por él. ¿Por qué? Porque no se ha podido conectar con su deseo. Vive en el sé, vive en lo impropio, vive bajo el señorío de los otros. Y entonces para él purificarse significa primero confrontar. Bueno, no está mal, resistan al diablo, resistan al padre de mentira, resistan al que los quiere hacer vivir una vida inauténtica, una vida falsa, una vida mentirosa. Resistan al que los quiere hacer vivir en un personaje y no en lo propio. Lo propio tiene que ver con momentos, lo propio tiene que ver con la poesía, lo propio tiene que ver con el misterio, lo propio tiene que ver con la angustia. Allí aparece algo de lo propio y no de la superficialidad y de la trivialidad de una vida banal, en donde nos juntamos para hablar de las últimas novedades o de situaciones superficiales, o escuchamos noticieros donde siempre aparece exactamente lo mismo, etc. Esto es huir del uno mismo. Resistan al diablo, resistan al calumniador. Ahora, la mujer por otro lado dijo, antes de la purificación viene la verdad. Y aquí también es interesante la situación de la mujer, porque claro, la mujer es otra historia. Había perdido un hijo hacía como 1 año y medio, casi 2, no había podido hacer el duelo por ese hijo, el esposo tampoco, el esposo no mantenía relaciones sexuales con ella desde que había muerto el hijo. La mujer comenzó a adulterar, a engañar al marido. El marido no quería ni siquiera hablar de lo que le pasaba, estaba en un estado depresivo. Entonces la mujer dice, para que haya purificación es necesario hablar la verdad. Es necesaria la verdad. Bien, también es cierto, para que haya purificación es necesario confrontarse con la verdad. Por eso dice el texto, y a propósito dejo los versículos más importantes para el final, limpien sus manos, pecadores, quiere decir, comiencen a hacer buenas acciones, vuélvanse de sus pecados, purifiquen su corazón, ustedes, los de doble ánimo. Fíjense ustedes que
aquí hay algo importante. Las manos, las acciones y el corazón, la vida interior, el centro de los afectos, de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones. Esto tiene que ser purificado. Obviamente, la mujer encuentra un camino para purificarse de todo esto, y es hablar con el marido, decirle lo mal que se sentía porque él no hablaba con ella, decirle lo mal que se sentía porque hacía 1 año y medio que no mantenían relaciones sexuales, contarle lo que le había pasado con esta tercera persona. A partir de esa confesión, a partir de esa verdad, puede comenzar, y de hecho en la serie comienza un proceso de purificación y de reconciliación entre ellos. Interesante que dice: limpien sus manos, vuelvan a realizar buenas acciones, purifiquen su corazón, ustedes los de doble ánimo. Qué interesante que es la palabra doble ánimo, porque esto tiene que ver con la pureza. Søren Kierkegaard, otro filósofo danés, y hoy estoy mencionando ya a 2 filósofos, voy a mencionar a 3. Este filósofo danés, Søren Kierkegaard, hablando de la pureza del corazón, decía: ser puro de corazón significa desear una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y ganar un premio, ya no quiero una sola cosa, quiero 2. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y evitar un castigo, ya no quiero una sola cosa, estoy queriendo 2, ya no soy puro de corazón. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero conformar a todo el mundo, ya no quiero una sola cosa, quiero 2, ya no soy puro de corazón. Ahora, el que quiere varias cosas, el que es de doble ánimo, el que tiene un corazón dividido, una mente dividida, obviamente no puede ser puro de corazón, porque ser puro de corazón significa hacer la voluntad de Dios y desear la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, qué interesante que es que el mismo Martin Heidegger que les mencionaba, cuando el ser humano cae en la vida inauténtica, en el Das Man, como lo llama Heidegger, cae en la trivialidad, cae en la superficialidad, cae en el se dice, se piensa, se hace, cae en lo impropio. Pero en algún momento aparece o asoma la angustia, en que el ser humano se percibe como caído en la finitud, como convertido en una cosa, como convertido en un objeto, como perdiendo su subjetividad y su libertad. Y allí viene la angustia. La angustia es un momento muy importante en la vida de cada ser humano. Por eso dice: aflígense, lamenten y lloren, y que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Hermano, qué importante que es esto, porque el Das Man es precisamente el hombre vulgar, común, pero el Dasein es el ser. El ser aparece en momentos determinados de la vida, por ejemplo en la poesía. El ser aparece en la angustia, el ser aparece en el misticismo, en la relación con el misterio, en la relación con Dios, ¿no es cierto? Allí aparece el ser. Ahora, esa vida superficial, esa risa débil del autoindulgente, esa risa débil que aparece en el que es superfluo, esa risa débil que aparece en el que es superficial, esa risa débil que aparece en el que está perdido aún de sí mismo y está perdido de Dios,
bueno, esa risa débil debe convertirse en angustia. Debe haber un quiebre, debe haber un quiebre. Es interesante que un filósofo, o mejor, un novelista, ¿no es cierto?, un poeta, Scott Fitzgerald, decía algo así en un texto llamado El plato roto, hacia el final de su vida: del tope al fondo de la escala social se encuentra el destino de los deseos violentos, indefinidos y desenfocados, de los deleites desconocidos, de las sensaciones innominadas, que pierden valor tan pronto se las experimenta y hunden al ser humano en la más profunda insatisfacción. Luego estas experiencias aplastan al sujeto, lo tornan impotente, no lo pueden sostener, se descubren fútiles. Para tener o para hacer un capital de felicidad que ayude a afrontar los momentos límites y los tiempos de crisis. Hermanos, qué importante que es cuando sobreviene esta angustia. Pero, lo más importante lo dejé para el final, que tiene que ver con el título del sermón. Y es: ¿a qué distancia estás de Dios? Porque todo esto me parece maravilloso. O sea, la confrontación o la resistencia al diablo es fundamental para purificarnos. La resistencia al mundo, el pecado social, el mundo, aquellas palabras que nos atraviesan y nos deshumanizan, aquellas cosas que repetimos sin pensar, el mundo, ese pecado social organizado, ese discurso inhumano que nos atraviesa. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios, ¿no es cierto? Bien, pero antes de resistir al diablo, antes de confrontar, antes de decir la verdad, está lo primero que dice el texto: sométanse pues a Dios. Y después termina diciendo: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y el versículo 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La purificación no solamente viene cuando nosotros con nuestras propias fuerzas tratamos de confrontar la vida inauténtica. La purificación no solamente viene cuando nosotros sencillamente podemos, ya hastiados de una situación que se repite, hablar una situación para cambiar las cosas. La purificación realmente viene cuando nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y el texto dice: sométanse pues a la poderosa mano de Dios, entonces podrán resistir al diablo. ¿Cuándo podremos resistir al diablo? ¿Cuándo podemos resistir a este mundo de mentira, de falsedad y de calumnia? Cuando nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuándo podemos hacer frente a la verdad y cuándo podemos realmente confrontar con esa cómplice amistad con el mundo? Cuando nos acercamos a Dios y permitimos que Él se acerque a nosotros. Cuando nos humillamos delante del Señor para que Él nos exalte. Cuando lo reconocemos a Dios, que es el dador de toda pureza. Mi bisabuelo, que prácticamente llegó a la Argentina con Pablo Besón y fundó la primera iglesia italiana, tenía detrás del púlpito un texto: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como él también es puro. Mi querido hermano, ¿a qué distancia estás de Dios?
¿A qué distancia estás de Dios? Un niñito le preguntó a su padre, papá, ¿qué tamaño tiene un avión? Y el padre miró el cielo y vio que justo pasaba un avión y le dijo, mirá, allá tenés un avión, ¿ves? ¿Ves qué tamaño tiene? Y el chico dijo, es muy pequeño. Después tomó al niño de la mano y lo llevó al aeroparque. Y se las ingenió para pasar y ver el avión de cerca. Y el niño dijo, papá, el avión es inmenso. ¿A qué distancia estás de Dios? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Si te acercas a Dios, podrás ver su grandeza para salvarte y para purificarte. Pero si estás lejos de Dios, lo vas a ver muy chiquitito. Dios te va a pasar desapercibido. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Alguien miraba una fogata a 2 cuadras de distancia y la veía pequeña. Y la fogata no le representaba nada, pero se acercó a la fogata y se puso al lado de los que estaban participando de ese fuego y empezó a sentir el calor del fuego. Acércate a Dios y no solamente verás su grandeza, sentirás su calor. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El hijo pródigo estaba allí perdido, estaba sin tener que comer, estaba ávido, sentía que le faltaba algo y dijo, me levantaré e iré a mi padre y me acercaré a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos tus jornaleros. Y el padre, que se acercó a él porque lo vio venir de lejos y corrió hacia él, lo abrazó fuertemente. Acércate a Dios y Él se acercará a ti con un abrazo de perdón. ¿A qué distancia estás de Dios? ¿A qué distancia estás de Dios? Si estás cerca del fuego, sentirás el calor de Dios. Si estás cerca de Dios, sentirás la grandeza y el poder de Dios. Si estás cerca de Dios, sentirás el abrazo de Dios. Sentirás que Él es el buen pastor de las ovejas, aquel que lleva sobre sus hombros a la perniquebrada y sobre sus brazos a la recién parida. Mi querido hermano, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y la purificación es posible por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el encuentro con Dios, por el poder de Dios, por la grandeza de Dios, por el amor de Dios. Entonces será posible resistir al mundo y entonces será posible decir la verdad y confesar tu pecado y limpiar tus manos y enderezar tu corazón para que no sea un corazón de doble ánimo. Pero para eso es necesario humillarte delante de Dios, ir a la cruz del Calvario, ir a la cruz de Jesucristo, arrodillarte allí y decir, Señor Jesús, que esos brazos tuyos, abiertos en la cruz del Calvario, me abracen y me hagan un hijo de Dios. El Señor quiere acercarse a ti, pero es necesario que te acerques a Él. ¿A qué distancia estás de Dios? ¿Querés que realmente te purifique? Acércate a Él y vas a encontrar maravillas, señales y prodigios de transformación en tu vida que el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, hará en tu ser. ¿Te animás a hacer esto? ¿Te animás a acercarte a Dios? ¿Te animás a humillarte ante tu Dios? ¿Te humillás a someterse bajo su poderosa mano? Habrá entonces una verdadera purificación, un verdadero cambio
una verdadera transformación en tu vida. Bullman decía, Heidegger se equivoca en una cosa, porque no solamente es inauténtico vivir en el sé que nos propone este mundo, sino también en el sí mismo que a veces se puede transformar en egocentrismo. La vida auténtica se encuentra solamente en la fe en Dios. Y esto es lo que te propongo hoy. Confrontar con el mundo, bien, bien. Decir la verdad, bien. Confesar, muy bien. Arreglar tus relaciones interpersonales, muy bien. Angustiarte cuando te encontrás en una situación en que ves que te estás convirtiendo en un objeto en vez de en una persona, en un sujeto libre, muy bien, pero por sobre todas las cosas, antes de todas las cosas, acercarte a Dios para que Él se acerque a ti y Él haga la obra en ti. Amén. Gloria a Dios. Que así sea con tu vida y que así sea con mi vida. Vamos a orar. Señor y Dios, que en esta hora podamos tomar esta palabra, que nos acerquemos a ti para que tú te acerques a cada uno de nosotros, para que ya no andemos fluctuantes como la onda del mar, para que vivamos en fe, para que vivamos en pureza de corazón, para que caminemos en el camino recto, para que nos humillemos delante de tu mano, para que la altivez y la soberbia no preceda a la caída, sino, Señor, para que nuestra vida sea salvada por tu poderosa mano. Nos sometemos a ti, nos humillamos delante de ti, nos acercamos a ti y esperamos que te acerques a nosotros, Señor, con ese abrazo de Padre, con ese calor del Espíritu Santo, con esa grandeza que solamente tú tienes para salvar. Sabemos que la purificación es un don tuyo, por eso, Señor, reclamamos delante de ti. Dame, Señor, un corazón puro y un espíritu recto dentro de mí. Lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén.